Hola, y sean bienvenidos al programa estudiantil, la cultura y el arte literario. En el episodio de hoy, el tema que abordaremos es el teatro. Comencemos hablando un poco de sus inicios, pues bien podemos decir que el teatro comenzó en la antigua Grecia. ¿Conocen la leyenda del teatro? Según la leyenda, Tespis fue el primer actor y dramaturgo de la antigua Grecia. Se cree que existía en el siglo VII a.C. y al parecer utilizaba las máscaras en sus representaciones. Mediante ellas, el público podrá ver los diferentes estados de ánimo o incluso reconocer si un actor era protagonista o antagonista. Vaya, interesante dato. Continuaremos platicando un poco acerca de las características del teatro. Comenzaremos dividiéndolas en estructura externa e interna. En la estructura externa tenemos el acto, su definición es la caída del telón. Eso es complejo, debido al cambio de momento, escenario e incluso de personajes que interactúan a lo largo de la obra. Cada acto debe tener un principio, desarrollo y desenlace. Es por ello que los dramaturgos buscaban tener al público interesado en el siguiente acto, haciendo que la obra se interrumpa o se quedara en suspenso para así llamar la atención. Otra estructura externa es el cuadro. Su nombre deviene de las pinturas. Este delimita una unidad de situación y se diferencia del acto ya que se mantiene como una unidad. Por otro lado, tenemos la escena, que es cuando los actores salen o entran del escenario. Cabe mencionar que a esta estructura externa también pertenecen las acotaciones y las formas expresivas. Las acotaciones son las diferentes ideas, sugerencias e indicaciones que el autor de la obra escribe, mientras que las formas expresivas son las diferentes maneras en las que se puede comunicar un personaje, de las cuales se pueden destacar el diálogo directo, el monólogo y el soliloquio. Ahora continuaremos con las características internas del teatro. Para esto primero es necesario considerar los siguientes elementos. En la creación de una obra se necesita una trama la cual tenga la exposición, que es la parte donde se plantea el conflicto para los personajes. El desarrollo es la parte de la obra en la que se trata de resolver el problema, pero no llega a su final. Y la conclusión, que es donde se resuelve el conflicto de manera 100%. Y el protagonista puede que uno llegue a sus metas planteadas durante el desarrollo de la obra. Los personajes son los elementos que hacen que el público pueda tener una idea o identificar al personaje con los mensajes que se pretende dar. Este tiene gestos, características diferentes el uno del otro, y hay diferentes tipos de personajes como pueden ser el protagonista, que es el personaje principal, ya que la trama gira alrededor de él. El antagonista, que es quien tiene que evitar que el protagonista logre sus objetivos que tiene planteados y casi siempre sale perdiendo. También el personaje elemento de juicio, que son aquellos que ayudan al protagonista en las situaciones morales y lo aconsejan. También tenemos el personaje pivote, que suele ser gracioso y que en ocasiones es una persona despreocupada. No olvidemos mencionar al personaje espejo, quien siempre está cerca del protagonista o del antagonista. Este suele ser inteligente, tonto o un genio. Los personajes estereotipos son secundarios y tienen rasgos de cultura. Los personajes redondos son complejos y tienen virtudes o defectos. Y por último, no olvidemos mencionar al personaje plano, que son los que se mantienen en las obras y son iguales. Dejando a un lado el tema de personajes, también es importante el tema que es el sentido de la obra, ya que en base a esto los personajes pueden desarrollarse y así se logra una trama, ya sea de justicia, amor, odio, entre otros. La acción dramática son los diferentes aspectos y decisiones que el protagonista toma y se lleva a cabo para que la obra fluya y se representa en situación, que es la parte donde se representan conflictos. También están los resortes dramáticos, que son las partes donde la obra se encuentran obstáculos para los personajes y se tienen que solucionar. No olvidemos mencionar las apartes, que es donde el protagonista en la obra reflexiona sobre sí mismo y expresa sus sentimientos al público. También se encuentran los conflictos, que pues es el problema inicial de la obra y el cual se mantiene al público para que estén interesados en todo momento. Así es, Estefanía. En lo que respecta al conflicto, podemos decir que existen 5 tipos diferentes: ser humano contra ser humano contra la sociedad, contra sí mismo y contra el destino, o simplemente contra la naturaleza. Para ya casi finalizar este reportaje informativo, mencionaremos los subgéneros dramáticos. Por ejemplo, la tragedia centra su trama en alguna situación desafortunada, mientras que la comedia en su comienzo fue concebida como inferior a la tragedia, ya que en la comedia solo podía existir personajes torpes, tontos, vulgares, etc. Asimismo, la farsa tiene su origen en Francia en el siglo XV. Como dato interesante, en Grecia antigua existían obras que encajan en este subgénero. Sin embargo, en ese tiempo se les consideraba comedias. En géneros teatrales, la farsa significaba poner al revés las cosas. Asimismo, el melodrama es el subgénero más cuestionado en lo que respecta al teatro. Su único objetivo es la manipulación de los sentimientos. Los personajes son planos
y el tema que se maneja no deja ninguna enseñanza. Para finalizar, la tragicomedia es un subgénero muy difícil para todos, ya sea para el dramaturgo, los actores y el público en general, pues consiste en arrancar la hilaridad del público con situaciones grotescas o al menos de gran humorismo. Pero cuando el público cae en la cuenta de que está presenciando una comedia, el dramaturgo propone una vuelta de tuerca perturbadora y terrible. Agradecemos su atención y esperamos que este episodio les haya gustado. Hasta la próxima.